Marcos 13, desde el versículo 1 en adelante. Evangelio de Marcos, capítulo 13, versos desde el 1 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decirle: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Señor amado, agradecemos, oh Señor, la oportunidad que tú nos brindas de poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias, oh Señor, porque tú nos permites poder en esta hora adorarte en todos los lugares, oh Señor, en los cuales pudiésemos estar. Tú nos permites estar aquí, Señor, y es por tu misericordia, solamente por tu gracia. Por eso, Señor, estamos agradecidos. Ahora, Señor, te pedimos que nos permitas adorarte escuchando tu palabra. Necesitamos, oh Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Que tú, Señor, traigas a novedad de vida a aquellos que están en este lugar y no te conocen. Que tú puedas traer consuelo a aquellos que necesitan ser consolados. Que tú puedas traer sosiego a aquellos que están en intranquilidad. Háblanos, porque necesitamos escuchar tu palabra. Tus ovejas necesitan el alimento que solamente puede darle el buen pastor. Estos favores te lo pedimos por Jesús. Amén. El desafío entre amigos fue una iniciativa evangelística que el Ministerio Juvenil de nuestra iglesia planteó. ¿En qué consistía el desafío entre amigos? Se nos daba una tarjeta en la cual debíamos escribir 5 nombres de 5 amigos a los cuales nos comprometíamos a proclamarle el evangelio, orar con ellos. Yo recuerdo que yo llené mi tarjeta y anoté mis 5 amigos, pensando aquellos quizás que yo entendía que eran los más cercanos al evangelio. Algunos los descarté en mi mente, pero escribí 5. En especial uno muy cercano a quien yo le había regalado una Biblia para leerla y compartir con él. Pero para sorpresa mía, ellos pensaban
que estaban muy bien delante del Señor y no hacían mucho caso al Evangelio. Pero aquel que yo le regalé la Biblia me llamaba la atención porque inmediatamente lo que él hizo fue que se fue al libro de Apocalipsis y comenzó a leer todos los sellos, las bestias, los juicios, las copas. Y él me llamaba un poco asustado, y háblame quién es la gran ramera, y háblame de este sello, y háblame de esta copa. Y siempre fue la misma respuesta. Juan 3:16. Tú tienes que leer Juan 3:16. Una y otra vez él me intrigaba estos temas del fin de los tiempos. Y la verdad, hermano, que ese no es solamente el caso de ese amigo no creyente. Con mucha frecuencia, aún los creyentes sentimos cierta intriga, son temas de interés. La escatología, el final de los últimos tiempos. No sé cuántos recuerdan, por lo menos de noticia, cuando Juan Pablo II fue herido de bala, que muchos decían luego de que fue intervenido quirúrgicamente y se levantó, ese es el falso profeta que se levanta de la muerte. Ahora, la verdad es que todos aquellos que le han puesto fecha a la venida del Señor han fracasado, se han equivocado. Y si hiciéramos un récord, los testigos de Jehová ganan en este maratón. Más de 10 veces le han puesto fecha a la venida del Señor. ¿Y sabes qué? Las 10 veces se han equivocado. Recientemente un telepredicador se quiso anotar en el listado de los que se atreven a desobedecer la palabra, poniéndole fecha a la venida del Señor. ¿Y qué sabes qué? También tuvo que salir pidiendo disculpas. Ahora, este pasaje que nosotros que acabamos de leer y que vamos a abordar, nos muestra que tú y yo debemos estar en guardia para que no seamos engañados ni estemos ansiosos en los últimos tiempos. Hay un claro mensaje en este pasaje. Debemos velar por nosotros mismos para no ser engañados o caer en la inquietud, en la ansiedad. Este pasaje de Marcos capítulo 13, Jesús está ya a ley de 2 días de ser crucificado, en la última semana de su ministerio terrenal. Y hemos visto cómo Marcos ha dedicado un gran tiempo para hablarnos acerca de esta última semana. Ya Jesús está saliendo del templo. Evidentemente, esta salida de Jesús implica, como decíamos el domingo pasado, un juicio definitivo sobre este sistema religioso. Un sistema religioso que se había olvidado de Dios. Un sistema religioso que había oprimido al pobre, al menesteroso. Un sistema religioso que debió haber sido luz en medio de las tinieblas a las demás naciones, pero por el contrario, era más del sistema. Era un obstáculo para que los gentiles se pudiesen acercar. Jesús sale y en este pasaje les advierte a los apóstoles que le están escuchando. Él sale y se sienta en el monte de los olivos. Este sermón es llamado como la enseñanza o el sermón del monte de los olivos. Y los maestros en la antigüedad, en vez de pararse en un podio, lo que hacían era que se sentaban y los discípulos escuchaban. Jesús se sienta con el frente hacia el templo y pudiéramos imaginarnos a un juez que está dando la última sentencia a este sistema religioso. Él habla de la inminente destrucción del templo. Y lo que a mí me gustaría que tuviésemos en mente durante este tiempo es que lo que Jesús está haciendo, mostrándonos los acontecimientos que van a pasar en la proximidad, pero al mismo tiempo dándonos una proyección de lo que será el final de los últimos tiempos. Es como cuando usted va a ver una película al cine. Usted ve la película, pero al final, intencionalmente, los guionistas escriben secuela de lo que va a ser en la segunda parte. Ellos dejan al enemigo medio muerto o dejan una posibilidad para dar continuidad. Más o menos esto es lo que Jesús está haciendo. Él está hablando de acontecimientos que van a ocurrir en lo que respecta al templo, pero al mismo tiempo dándonos perspectiva acerca de la venida del Hijo del Hombre, de su segunda venida. Ahora, ¿cuál es el problema con nosotros? Muchas veces leemos este pasaje
con todo el conocimiento que nosotros tenemos. Los apóstoles pensaron que con la primera venida de Jesús, inmediatamente todos los acontecimientos se llevarían a cabo. Ellos no estaban contando con una segunda venida de Jesucristo. Y por lo tanto, ellos siempre están ansiosos. ¿Cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué va a ocurrir? Pero vemos en el pasaje 19 imperativos que Jesús le da para que ellos estén alerta. Estén alertas, estén preparados, no se dejen engañar. Lo primero que Jesús hace es que evidencia la destrucción del templo. Versículo 1, el templo de Jerusalén. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira estas piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús está con ellos y al caminar por los edificios en Jerusalén, uno de ellos, algunos dicen que probablemente Judas, por su avaricia, le dice: Jesús, mira qué gran belleza de este templo. El templo de Herodes, que tenía 50 años de construcción y todavía se estaba construyendo. Una joya arquitectónica, hecho a base de piedra blanca pulida, enormes piedras, y en algunos lugares con revestimiento de oro. Cuando el sol le daba a este templo, resplandecía como si fuera una joya en medio del desierto. Aproximadamente 2 campos de fútbol en todo el territorio de aquel templo. Claro está, estamos hablando de hace más de 2000 años. Cualquier edificación grande en comparación a nuestros tiempos puede resultar pequeña. Pero para que ustedes tengan una idea, en este templo habían piedras que pesaban más de 1 millón de libras. Una enorme piedra en estos tiempos es difícil moverla. Imagínense hace más de 2000 años aquella piedra. Y esta maravilla de la arquitectura antigua, aunque por fuera era hermosa, aunque por fuera era lujosa, era como un sepulcro blanqueado, como un ataúd lleno de pudrición. Porque lo que pasaba dentro del templo, lo que pasaba alrededor del templo, solamente era digno de vergüenza. Los religiosos transformaron el templo en una mercadería. La corrupción, la hipocresía, el corazón endurecido de aquellas personas que una y otra vez seguían religiosamente los mandatos, pero no había arrepentimiento en sus corazones. Una y otra vez ellos iban fielmente al templo, pero sin ningún tipo de compromiso. Imagínense en qué condición estaba la sociedad si los cabecillas de la mercadería eran los propios maestros del judaísmo. Como aquel pastor que le preguntaron cómo iba la iglesia, y él respondió: el más fuerte fuma. Imagínense en qué condición estaba. Si los maestros eran los mercaderes, si los líderes querían matar a Jesús y se prestaban para esto, ¿qué usted esperaría de la feligresía? Por eso el templo será destruido. Jesús les dice: ustedes ven, este templo va a ser totalmente destruido. Imagínense, para aquellos que estaban escuchando, aquellos apóstoles que eran judíos, lo que significó esta sentencia. El templo era sinónimo de la presencia de Dios. Dios está con nosotros. Dios está en este lugar. Mira la belleza, mira la prosperidad. Hermanos, esto toma implicaciones para nosotros. Quizás tú puedes ver el templo, quizás puedes leer con desdén la vida de estos falsos maestros. Nuestro hermano Pedro leía cómo Juan el Bautista les hablaba y les decía: generación de víboras venenosas, ¿quién les enseñó a huir del juicio que viene? Arrepiéntanse de sus pecados genuinamente. Sepulcros blanqueados. Es fácil nosotros ver la hipocresía en el templo, la hipocresía en los líderes religiosos.
querido hermano, querido amigo, y nuestro corazón. Quizás tú estás aquí con una apariencia de piedad, y en un lugar como este es fácil vernos creyentes, es fácil confundirnos como creyentes, cantar las canciones, traer ofrendas a Dios, pero realmente Dios ha transformado tu corazón. ¿Tienes tu conciencia de tu propio pecado? O quizás esto de los venir a los cultos y uno otra vez sirve quizás para consolar o tranquilizar nuestra conciencia. Jesús no simplemente va a destruir el templo, Jesús va a destruir esa religión hipócrita que saqueaba a las viudas, que destruía a los huérfanos, a los pobres y que no tenía ningún tipo de misericordia. Pero sabes que no solamente Jesús va a pasar juicio y factura a los religiosos de aquella época, no solamente pasó juicio a aquellos religiosos, sino que la Biblia nos muestra que un día todos estaremos enfrente del tribunal de Jesucristo. ¿Tienes tú una relación con Dios o es simplemente una sinagoga o un templo brilloso por fuera, pero por dentro no hay convencimiento de pecado? Negociantes, mercaderes estaban alrededor del templo. Jesús dice, esto va a llegar a su fin. Este templo será destruido. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Versículo 3. Jesús se sienta en el monte de los olivos, de frente al templo, da la sentencia. Inmediatamente Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercan. Le llevan aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Aquí viene el equipo táctico, el equipo SWAT, el círculo íntimo. Le lleva aparte. Señor, ven acá, dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Danos una fecha exacta. Recuerdan que ya algunos de ellos, Jacobo y Juan, estaban buscando, cabildeando cargos en el gobierno del Mesías. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? Ellos no ven la segunda venida de Jesús, como dije anteriormente. Ellos creen que si va a ser destruido, entonces Él va a reinar y por lo tanto se hace cercano el gabinete. Hay un gabinete que hay que conformar. Dinos cuándo van a ser estas cosas. ¿Cuándo será la consumación final de todas estas cosas? Ellos no entendían que muchas veces la Biblia nos habla de un sí, pero todavía no. Jesús está inaugurando su reino, su gobierno ha sido anunciado, Él ha venido, pero Él volverá, pero no volverá para ser matado en una cruz, no volverá para ser crucificado. Él vendrá a destruir a todos sus enemigos, a la consumación del reino. Por lo tanto, no es tanto la longitud del tiempo, no es tanto la cronología en horas o días del tiempo, sino más bien la secuencia de los hechos, lo que va a ocurrir. Y lo primero que va a ocurrir es la destrucción del templo. Esto proféticamente se cumplió en el año 70. Tito Vespasiano, emperador romano, llegó a la puerta de Jerusalén. Los celotes habían hecho una revuelta y Roma aplastó aquella ciudad. El templo totalmente quedó destruido. Y sabes que no quedó piedra sobre piedra, porque los invasores, tratando de quitar el recubrimiento de oro que tenía en alguna de sus paredes, movilizaron las piedras para extraer aquel oro. Y tuvo cumplimiento esta profecía. Ahora, hermanos, en el día de ayer, nosotros estábamos viendo en el retiro de adolescentes la historia de Sansón. Y en Jueces capítulo 16, ya prácticamente en uno de los actos finales de Sansón, Sansón estaba en los brazos de Dalila. Y cuando los enemigos vinieron a llevarse a Sansón, que siempre había salido victorioso, que siempre había salido triunfante, él se para
Y dice, ahora saldré victorioso de nuevo. Pero fue cautivo de sus enemigos. Porque Sansón no se dio cuenta o se olvidó que fruto de que él constantemente pisoteó el llamado que Dios le hizo una y otra vez, ya Dios le había abandonado. Y los filisteos atraparon a Sansón, sacándole los ojos y llevándole cautivo como un bufón. Un paladín de la justicia terminó siendo un bufón en un templo pagano de los filisteos. ¿Sabe por qué? Porque fruto de su pecado Dios le dio la espalda. Lo peor que te puede pasar a ti, querido amigo o hermano que estás en este lugar, no es que te despidan de tu trabajo, no es que te diagnostiquen una enfermedad terminal que sea incurable. Lo peor que te puede pasar es que Dios te abandone a tu propio pecado. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios no intervenga dirigiéndole, guiándole, orientándole, y que Dios le abandone a su propia inesia sabiduría. Esto era lo que los apóstoles no entendían. ¿Cómo es que el templo va a ser destruido? ¿Cómo es que Dios le va a dar la espalda? Y esto debe llenarnos a nosotros de profundo temor reverente delante de Dios. Porque si Dios le dio la espalda al pueblo de Israel, si Él permitió que el templo fuera destruido, ¿cuánto tú y yo, gentiles que fuimos injertados en la vida, como utiliza esta ilustración el apóstol Pablo? El templo fue destruido, la sentencia se llevó a cabo, tú y yo tenemos que estar alerta. Pero no solamente Jesús entonces le dice que será destruido, Jesús inicia su enseñanza. Jesús le da la respuesta, versículo 5, léanlo conmigo por favor. Jesús respondiéndoles comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Jesús les dice, en el final de los últimos tiempos se acercará el engaño, habrá mucho engaño. No se dejen engañar. Tengan cuidado, habrá engaño, no se dejen de engañar, no se dejen engañar. Muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán diciendo, yo vengo de parte de Jesús, yo vengo de parte de Dios, yo tengo un mensaje que tú debes escuchar. Falsos maestros, falsos cristos que se han levantado a lo largo de la historia. Jesús dice, no se dejen engañar. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Siempre han existido engañadores. Lo que Jesús está diciendo es que en el final de los últimos tiempos se incrementarán los engañadores, se incrementarán los falsos maestros, se incrementarán aquellos diciendo que vienen de parte de Dios. ¿Cuál es el mensaje? No te dejes engañar, no te dejes de seducir. A veces hay personas que les encanta estar escuchando novedades, que les encanta estar escuchando falsedades, que les encanta estar escuchando este tipo de mensajes de personas que no son confiables. Y luego entonces sufren la decepción cuando estas personas se destapan con este tipo de enseñanza. Déjame decirte que detrás de estos falsos maestros está la palabra de Dios y utilizan la Biblia. Tienen apariencia de piedad. El objetivo más grande o el logro más grande de Satanás es disfrazarse de ángel de luz. Como hemos dicho en anterioridad, cuando un reloj se detiene porque se le acaba la batería y se frisa en una hora, estará sentado 2 veces al día. Estos falsos maestros tratarán de engañarte. Jesús dice, no te dejes engañar. No te dejes seducir de sus falsas enseñanzas. Pero no solamente habrá engaño, sino que habrá gran devastación en el mundo. Habrá sufrimiento. Pero ¿qué dice Cristo? No te turbes. No entres en pánico.
Versículo 7. Mas cuando oigas de guerras, de rumores de guerras, no te turbes, porque es necesario que esto que suceda así, pero aún no es el final. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambre y alborotos, principio de dolores son estos. Hay una analogía que Jesús utiliza. Vendrá devastación, vendrá sufrimiento, vendrá hambre, vendrá dolor. No te turbes. Solamente esto es principio de dolores. Es una mujer entrando en una labor de parto. Son dolores de parir. Pero las que han dado a luz aquí saben que son pródromos de labor de parto. No necesariamente al primer dolor la mujer pare. Y más si son primerizas. Hay un proceso que va paulatinamente y este dolor se va incrementando hasta que ya los dolores de parir incrementan y vienen a luz y nace la criatura. Dolores de parto se irán incrementando. Es lo que está diciendo alguien al leer este texto. Puede decir, las guerras siempre han existido. Los terremotos siempre han existido. Las grandes plagas siempre en la historia de la humanidad han existido. Guerras, reinos, hombres que se levantan en su vanagloria, en su impiedad y atacan otros reinos, siempre han existido. Lo tenemos ahora. ¿Qué nos dice Jesús? No te turbes, ten confianza. Yo tengo el control de todas las cosas. Así como ocurrió en el 70 después de Cristo, la destrucción del templo, Dios sigue estando en control de todas y cada una de las circunstancias. Son dolores de parto que terminarán bien. Dios gobierna todas las cosas. Hermanos, no podemos ser indiferentes a la situación de sufrimiento que estamos viviendo. Estamos en un mundo caído donde hay mucho sufrimiento. Hace algunos años, nosotros teníamos una escuela bíblica en este lugar los sábados. Decenas, quizás cientos de niños venían. Y yo recuerdo, 2 niños. Su madre se llama Carmen. Y lo llevaban a mi casa. Para entonces, la mamá lo pasaba a buscar cuando vivía en la casa de mi madre. Uno tiene otra casa, siempre su casa, pero uno dice la casa de su madre. A la casa de mi madre, ahí lo buscaba a la mamá. Estos niños crecieron, pero hace como aproximadamente unos 6 meses, el mayor, en un incidente confuso de ellos, el hijo mayor de Carmen, de los 2 niños, perdió la vida. Alguien le dio una estocada y lo mató. Y me tocó entrarlo en el ataúd, en la morgue. Y ahí estaba Carmen, una madre que perdió a su hijo, desconsolada totalmente. Pero hace como 2 meses, el hijo menor tuvo un accidente y también perdió la vida. Y de manera instantánea. De hecho, no hubo que hacerle autopsia ni nada, simplemente lo recogieron y lo llevaron a la funeraria. ¿Qué tú le dices a una mujer que en un periodo de aproximadamente 6 a 7 meses ha perdido a sus únicos 2 hijos de manera violenta y repentina, dejando hijos, nietos en la orfandad? ¿Qué tú haces en ese sufrimiento repentino? Estamos en un mundo de sufrimiento, en un mundo caído, donde a mí me gustaría decirte que quizás esa sea la única vez que va a ocurrir esta cosa. No, hermano, no es la única vez. ¿Qué tiene que decirnos Dios cuando vemos guerras, pronóstico de hambruna, pronóstico de plaga? Quizás aquí no llegó el ébola, tuvimos el COVID, pero no sabemos cuáles otras plagas puedan venir. Pero sabes que hay algo grande que nosotros sabemos, que Dios nos dice: no te turbes, confía, yo tengo el control de todas las cosas.
Jesús les está diciendo no para que ellos salgan atemorizados a meterse en un búnker, es para que ellos puedan poner su confianza en Jesús. A pesar de las guerras, a pesar de los rumores de guerra, a pesar de las hambrunas, a pesar de las dificultades, si estás en Cristo, tú estás seguro. Tú puedes confiar, como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro no viene de los montes, no viene de los armamentos nucleares. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No te dejes engañar, pero no tiemble tus rodillas en medio del sufrimiento, ni presente ni futuro. Pero destrucción de Jerusalén, del templo, devastación. ¿Qué más podemos esperar? Persecución. Vendrá persecución. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, otra vez la advertencia, porque os entregarán a los concilios y las sinagogas y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ustedes serán azotados, les llevarán a los concilios, les perseguirán. ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la falta? ¿De qué se les acusará? De ser cristianos, de ser creyentes. Pero esto, hermanos, le dice Jesús, es para que ustedes tengan la oportunidad de predicarles a los gobernadores. Gobernadores como Félix, que escuchó el testimonio del apóstol Pablo. La casa de César, cuando Pablo estaba como preso domiciliario en Roma, amarrado a un centurión o a un guardia romano. ¿Y qué usted cree que decía Pablo? Le proclamaba el evangelio. Vendrán persecución, pero esa persecución será para que también ustedes aprovechen y le proclamen el evangelio donde nunca el evangelio ha sido proclamado. Delante de príncipes, delante de gobernadores, delante de líderes y al mismo tiempo por todas las naciones. ¿Sabes qué? La historia de la iglesia registra que los mejores tiempos, los tiempos de avivamiento, ¿sabes cuál era? No han sido la abundancia, no han sido la prosperidad del evangelio, al contrario. Los mejores tiempos de la fe han sido las grandes persecuciones. Porque la fe es acrisolada, es probada, es purificada por medio del sufrimiento. Cuando llegó la persecución en Jerusalén, los apóstoles salieron y esparcieron el evangelio por todas partes. ¿Cuál es el peligro que nosotros tenemos aquí en Occidente? ¿Qué es lo que está destruyendo a la iglesia? No es el látigo romano, no es la lanza, no es la bota del imperio, es el entretenimiento. La iglesia está siendo destruida desde dentro, adoctrinada con Netflix y esas series que están tranquilamente llevando la agenda LGBT, los antivalores, los muñequitos, la ciencia. Y no podemos generalizar lo que es bueno. Pero en Occidente la iglesia está siendo cocinada a fuego lento en el entretenimiento. Adolescentes, jóvenes, que pasan horas en esas aplicaciones que les roban el tiempo, que ya no leen, que ya no dedican tiempo para leer nada, no leen nada. No leen biografía, y los padres les critican y les dicen que no lo hagan, pero ¿sabes qué? No tienen calidad moral para hablarles porque ellos mismos hacen lo mismo en otras aplicaciones. No molestando en ese celular. ¿Usted se acuerda? Yo era niño de un anuncio que decía, un padre se volteaba y le decía, mi hijo, ten cuidado donde pisas. Y el niño le dice, no papi, ten cuidado tú, porque yo sigo tus pasos. Jesús les dice, vendrá persecución, les llevarán cautivos,
le destruirán en medio de las sinagogas, en el Sanedrín. ¿Sabes qué, hermanos? En nuestro contexto de comodidad, esto no hace mucho sentido. Pero escucha esta estadística. Más de 70 millones de cristianos han perdido su vida por testimonio de Jesús. 45 millones en el siglo XX. En promedio mueren 270 creyentes cada 24 horas. 1,5 millones en los últimos 10 años. ¿Cuál es la razón? Decir, yo creo en Jesucristo. La única razón para ser crucificado, para ser, entregado. Ahora mira lo grande de estas persecuciones. No solamente es una persecución externa, no solamente es el gobierno aplastando el cristianismo. Hay una persecución interna. Padres entregando a sus hijos, hijos también entregando a sus padres, rechazando el Evangelio. Justamente ayer nosotros hablamos con una niña, no creyente, que estaba con nosotros compartiendo, una adolescente. Y es lamentable, porque el principal obstáculo para ella buscar al Señor es su propia madre. El principal impedimento para que esta adolescente se acerque a Dios y crezca es su propia madre, que no es creyente, no es de nuestra iglesia. Pero aquella niña quería acercarse a los caminos del Señor. Tiene un anhelo, tiene un deseo de poder buscar a Dios. Jesús le dice, los padres se levantarán contra los hijos y los hijos se avergonzarán y entregarán a sus padres. Pero no se turben. Miren por ustedes mismos. Es una oportunidad para proclamar el Evangelio. Versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. El Evangelio será predicado a todas las naciones. ¿Qué le iban ellos a decir lo que ellos habían recibido de parte de Jesús? Cuando ustedes los lleven ante el tribunal, yo estaré con ustedes. Versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquel momento. Ustedes van a decir. Gente del pueblo como Pedro, que fue llevado preso, amenazado, golpeado. ¿Y qué dice Pedro? Juzguen a ver si es necesario. ¿Quién debe ser agradado primero? Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Este grupo, quizás de apóstoles, un puñado, gente del culto, lo vil y lo menospreciado de la sociedad, llamados por Dios para proclamar el Evangelio, sin ningún tipo de esperanza humana que pudiera ser exitosa la misión. Pero ¿sabes qué? La misión fue exitosa, Dios garantizó el éxito de la misión. Él les dio el mensaje más poderoso que puede existir sobre la faz de la tierra. El único mensaje que puede transformar la vida. El único mensaje que puede cambiar a un perseguidor, a un asesino de creyentes y volverlo en un predicador del Evangelio. El mensaje del Evangelio. Hay una mala noticia, la ira de Dios está sobre ti. Pero hay otra más buena, es que no debe morir en el juicio o bajo la ira de Dios. Cristo Jesús se humanó, vivió una vida de perfección. ¿Para qué? Para venir en rescate nuestro, para que no tengamos que ir a la condenación eterna. Por lo tanto, el mensaje es confiesa tu pecado y ven a Él en fe y arrepentimiento. Ese es el mensaje que ellos debían proclamar. No se asusten, el Espíritu Santo les guiará. Hermano, ¿cómo termina esta enseñanza de Jesús hasta este punto? ¿Cuál es la esperanza en medio de las guerras, de las persecuciones, en medio del sufrimiento? Porque quizás usted esté pensando, bueno, si esto era para motivarme, yo no me siento motivado.
Lo bueno, hermano, que tú debes de saber, Jesús no está vendiendo un producto de farmacia o de estética. No está vendiendo un vehículo, Jesús está anunciando la verdad. ¿Cómo nosotros podemos finalizar a la luz de estas verdades? Versículo 13. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vendrán persecuciones, vendrán mucho engaño, vendrá destrucción, hambre, pero Jesús ha prometido que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este quizás sea uno de los pasajes más malinterpretados de todas las Escrituras. Algunos al leer de esto dicen, mira, debemos perseverar, la salvación se gana perseverando. Es como la doctrina del lápiz con borra. ¿Cuál es la doctrina del lápiz con borra? Si Jesús escribe, como lo hace con un lápiz, el lápiz tiene borra, entonces puede voltear el lápiz y borrarte. Nada más lejos de la Escritura. La salvación no se gana perseverando. La perseverancia no es una buena obra, no es un don de Dios. La perseverancia no proviene de los hombres, es un don de Dios. Por lo tanto, aún la perseverancia que tenemos para aguantar y resistir viene de parte de Dios. Pero hay un segundo grupo. Están los que creen que pueden perseverar por sí solos, y hay otros que creen que pueden perder y apartarse y dejar de perseverar. ¿Qué es lo que el pasaje está diciendo? Que el que persevere hasta el fin está evidenciando que tiene el tipo de fe que salva. Juan nos dice, se fueron de nosotros. ¿Cuál es la razón? No eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. ¿Quién ganó la carrera? Los que pasaron la meta. El que pasó en primer lugar y así sucesivamente. Dios garantiza la perseverancia. Dios nos ha dado ese tipo de fe para perseverar. Aquel que posee la fe genuina, la fe salvadora, soportará hasta el final. Aguantará hasta el final. Mira cómo dice Jesús hablándoles a sus discípulos en Juan capítulo 15. Si el mundo os aborrece, sabed, versículo 18, que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Escuchen, presta atención. Si fuerais del mundo, ¿qué pasaría? El mundo les amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no sois del mundo, Él los aborrece. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cuál es la razón de la persecución? No somos de este mundo. ¿Cuál es la garantía? Perseveraremos porque el Señor nos guarda. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Oye como dice el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién puede separarnos, hermanos, del amor de Jesús? Nada, nadie. Por lo tanto, ante la nebulosa que presentan estos tiempos por venir, debemos estar en guardia para que no seamos engañados. Pero al mismo tiempo debemos
guardar nuestros corazones para que no estén ansiosos por los eventos que vendrán en estos últimos tiempos. Oremos. Señor, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Guárdanos, Señor, nuestros corazones ante el sufrimiento repentino, ante las enfermedades, ante las dificultades, ante el sufrimiento, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, que podamos recordar que ya tú hablaste, no para que estemos en inquietud, sino para que confiadamente perseveremos hasta el final. Ayúdanos, oh Señor. El mundo nos oprime, el mundo nos rechaza, el mundo nos persigue, pero podemos confiar, porque tú venciste al mundo, Señor. De manera especial, oh Señor, por tu pueblo, que podamos ser guardados en medio de las dificultades. Oro por aquellos que están enfermos en medio nuestro, que en tu misericordia puedan ser sanados. En especial por Lian, Señor, el hijo de nuestro hermano José Manuel y Vianelis, que se encuentra enfermito en este momento, Señor, suplicándote, Señor, que tú le puedas sanar. Consuélanos, fortalécenos, Señor, que podamos recordar que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estos favores te los pedimos por Jesús. Amén.